Cuando habla un maestro, es la vida quien habla, se iluminan Y le los... agradecemos a los que pues pudieron estar presentes. Eh, pues es un espacio, es una iniciativa que tiene la Universidad de Santander, en donde me encuentro ahorita estudiando la maestría en educación, docencia e investigación. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Lara. Soy enfermero general del Hospital General Regional número 17 de la ciudad de Cancún. Actualmente me encuentro trabajando en el área de urgencias, atendiendo pacientes de COVID, en el área de COVID y un tiempo también en el área de urgencias que supuestamente no son COVID. Entonces, he estado trabajando y atendiendo a sus pacientes desde que inició toda esta contingencia. Y pues esta contingencia me ha ayudado de manera personal pues, a conocer diferentes aspectos de abordaje en el ámbito profesional de enfermería. Y precisamente también con la maestría que me encuentro estudiando en estos momentos, pues también como que da pauta a que podamos formarnos como investigadores, a que podamos aportar al crecimiento de las ciencias de la educación y específicamente enfocado a la didáctica de la enfermería. En esta ocasión preparé una pequeña conferencia titulada, les voy a compartir la presentación. A ver. Bien. Ya me pueden ver, ¿verdad? Así, ¿cómo está? Sí, perfecto. Bien. Vamos a ver. Acá. Ok. Lo que les voy a compartir el día de hoy es el proceso de atención de enfermería en pacientes con COVID-19. Como les había repetido, soy maestrando de educación en docencia e investigación de la Universidad de Santander y aparte estoy haciendo un diplomado en el proceso de atención de enfermería por parte de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología. Todo esto pues para poder fortalecer estos conocimientos de la metodología del trabajo que es el proceso enfermero. Entonces, más que hablarles de un plan de cuidados, vamos como que a demostrar o compartir, pues cuáles son, como se dice, oye, a ver, no tiene el audio. ¿Sí se escuchan? ¿Sí me escuchan todos? Perdón, es que me enviaron. Ok, lo siento. Bueno, entonces más que presentarles un plan de cuidados estandarizado o individualizado, es como que dar a compartir la aplicación de las etapas del proceso de atención de enfermería, eh, pues dentro del actuar de la enfermera en los pacientes que tienen pues COVID, ¿no? Enfocándome específicamente en el área de urgencias, ¿no? Porque, pues como se dice, pues es donde he tenido más experiencia, por así decirlo. Pues bueno, vamos a comenzar. Al final de toda la presentación, vamos a tener un breve espacio para realizar algunas preguntas o algunas aportaciones incluso que puedan realizar para complementar esta presentación. Bien, se habla del proceso de atención de enfermería, bueno, y específicamente del actuar de la enfermería, ¿no? La enfermería o el cuidado tiene unas bases filosóficas. Entonces, las bases filosóficas son como que de dónde se centra, de dónde se origina todo el pensar, el actuar, de dónde precisamente surge esta ciencia del cuidado, ¿no? Nos vamos dando cuenta que el cuidado enfermero pues está rodeado de 5 pues bases principales, ¿no? Las cuales son pues el cuidado, una definición de cuidado pues podría ser aquella acción de cuidar a alguien, ¿no? El cuidado pues viene existiendo desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde la época prehistórica, desde el cuidado de la familia, del más fuerte, del más débil. El cuidado pues tiene su propia definición conceptual. También hablando pues, de conocimiento, ¿no? El cuidado está rodeado de conocimiento. El cuidado en los orígenes, pues sí era una acción empírica, es una acción que nos nace al ser humano, pero el cuidado hoy en día está basado en conocimientos y también basado en evidencia científica. El cuidado en la actualidad, pues están haciendo diversas pues, investigaciones para mejorar la atención hacia el paciente, se evidencia, la enfermería se profesionaliza.
humanismo igual, porque el cuidado pues tiene que ver con esta parte de, pues del ser humano. El ser humano es cuidador por naturaleza. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos principales del ser humano, que son la parte psicológica, la parte social, la parte intra e interpersonal. Y también el cuidado para poder desempeñarse, pues tiene unas bases éticas, ¿no? No solamente es cuidar por cuidar, sino que hay que tomar en cuenta, pues, las diferentes eh, cuestiones legales, éticas, morales que implica el proporcionar cuidado a otro ser humano. Ya entrando un poquito ya más de materia en lleno, hablando, ya dando este preámbulo, decimos que, bueno, el equipo multidisciplinario de pacientes con COVID hoy en día, pues está conformado de, pues la enfermera o el enfermero, el profesional de enfermería, el área médica, los nutricionistas, muy importantes igual, el químico farmacobiólogo encargado de, pues, de procesar las muestras para el diagnóstico de estos pacientes, el trabajador social, que es la red de apoyo externa más importante, el terapeuta respiratorio, que es el encargado de realizar, pues, o verificar el funcionamiento también de la ventilación mecánica, y el personal de higiene y limpieza, ¿no? Entonces, a veces habrán otras personas como las asistentes médicos o camilleros, también que no los puse acá, pero pues principalmente se engloba en estos aspectos, en esas personas y actores que tienen una vital importancia para el manejo de estos pacientes. Ahora, pues ya hablando del proceso de atención de enfermería, aquí les presento una definición que pues realicé, que pude realizar con base a un protocolo de investigación que estoy desarrollando para la titulación de la maestría. Este concepto lo realicé revisando varios conceptos que a lo mejor se quedaban un poquito cortos. Podrá no ser el mejor, pero pues es como que el que a mí me sirve para poder definir e identificar pues la esencia del proceso de atención a enfermería. Dice que el proceso de atención a enfermería es una herramienta para la toma de decisiones de manera dinámica y sistematizada utilizando el método científico. Sirve para identificar las respuestas humanas del paciente, signos y síntomas, expresar el juicio clínico por medio del diagnóstico enfermero, establecer objetivos de cuidados o resultados y planificar en forma sistemática las intervenciones de enfermería y evaluar los resultados obtenidos en estos cuidados. Entonces, como nos vamos dando cuenta, una parte muy importante es que el proceso de atención de enfermería es un método científico, no es nada más algo que se le ocurrió a alguien, no tiene bases científicas, nos permite actuar con evidencia científica por medio de un modelo estructurado, estandarizado también, porque no solo es para aplicación en un solo país o en una sola ciudad, sino que se aplica en todas partes del mundo. Entonces, al igual que las demás ciencias, nos permite identificar respuestas humanas, principalmente, que es con lo que trabajamos nosotros en enfermería, signos y síntomas del paciente, nos permite expresarlo en un lenguaje estandarizado, que es muy importante que empecemos a trabajar en el lenguaje estandarizado del proceso de atención de enfermería, porque para poder comunicarnos como profesionales y tener un solo, como su nombre lo dice, lenguaje que permita comunicarnos de manera eficiente. Ahora, conocemos las etapas del proceso, que son 5, que está la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y evaluación. Actualmente, en la NANDA 2018-2020, perdón, pues los autores hacen una modificación de lo que es el proceso, una adaptación, por así decirlo. Hertman, ¿no? En el 2013 hace la adaptación, en la cual incluye dentro de estas etapas del proceso de enfermería un conocimiento de teoría, ciencias de enfermería y conceptos de enfermería subyacentes. Esto es muy importante porque de aquí parte lo que es la metodología de enseñanza del cuidado enfermero, con bases, con conocimientos previos, ¿no? De ahí se parte a la valoración, a la planeación, que ya incluye la planeación de diagnósticos, resultados de enfermería e intervenciones, la implementación del proceso enfermero y la revaloración continua. Entonces, técnicamente están incluidas estas etapas que mencionamos, sin embargo, como que se desglosa un poquito más. Ahora, hablando de la parte de la comprensión de los conceptos de enfermería, aquí se refiere la NANDA que pues debemos de conocer y basar nuestra práctica en diferentes teorías y modelos aplicados al cuidado de enfermería. Entre ellos está la teoría de Nightingale, la de Hendersdorf, Piplau, Benner, y hay muchísimas más personas que han estudiado, investigado y creado modelos diferentes para la aplicación del cuidado. También
pues basándole en que la enfermería es una ciencia biopsicosocial, espiritual, en la cual pues antes solamente se consideraba el cuidado humano por medio de la atención clínica, pero hoy en día vemos que la atención de enfermería pues ya abarca más la parte social, psicosocial, espiritual, y hay profesionales de enfermería especializados en estas áreas, tanto el individuo, familia, comunidad, en cualquiera de las edades de la vida también, eso hay que tenerlo pendiente. Entonces, el proceso de enfermería se aplica a todas esas partes. Y los conceptos de enfermería subyacentes. Es importante que para poder aplicar el proceso de atención de enfermería tengamos esas bases de conocimientos específicas, que son diferentes conceptos como los de respiración, termorregulación, confort, autocuidado, integridad de la piel y metabolismo. Todo esto se tiene que tener en cuenta para poder, como se dice, aplicar el proceso de atención de enfermería. Ahora, hay muchas maneras en las cuales se puede valorar a un paciente, pero sin embargo, una de las más actuales o las más completas, por así decirlo, a mi parecer, y que pues precisamente se habla de que tenga que haber un lenguaje estandarizado, es la valoración por dominios de la ANANDA, que incluye, pues ya conocemos los 13 dominios que pueden abarcar diferentes aspectos del ser humano. Entonces, la valoración, por ejemplo, es una recopilación de datos subjetivos y objetivos, signos vitales, entrevista del paciente, familia, examen físico, todos aquellos detalles que pueden estar incluidos en el actuar de la enfermera y con lo cual nosotros vamos a trabajar. Tenemos que hacer una revisión de la información histórica proporcionada al paciente, a la familia, se encuentra en el hospital, para poder identificar riesgos, fortalezas, qué comorbilidades está trayendo este paciente que está llegando aquí a consultar con nosotros, específicamente de COVID. Y pues nuestra valoración pues debe estar basada en cualquiera de los modelos, pero en este caso nos vamos a basar en los dominios de la ANANDA. Hablando ya, ahorita entrando más de lleno en esta parte, pues nos damos cuenta de, bueno, vamos a desglosar así rápidamente, porque esto pudiera llegar a ser muy tardado, y se los presento como que en un breve esquema. ¿Cómo llega el paciente que tiene coronavirus o que tiene una infección por SARS-CoV, ¿no? Entonces, puse aquí un desglose de los diferentes patrones que pudieran estar alterados. En el dominio número 1, pues rápidamente el paciente, que es el de promoción de salud, nos damos cuenta que el paciente muchas veces tiene una negación de la enfermedad o no cree en ella o le han dicho que no existe, entonces tiene un mal apego al tratamiento y pues por lo mismo llega complicado. En el dominio 2 de nutrición hay hiperglicemia, este mal apego al tratamiento, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, VIH, neoplasias, presenta también un desequilibrio del volumen de líquidos. Vemos que el paciente por lo general llega con glicemias de 250, hipertensos o hipotensos si ya están en un estado de choque séptico, una taquipnea igualmente, y la tensión arterial media por menor de los 60 milímetros de mercurio. En la inhibición de intercambio, que es la parte de los procesos, la regulación homeostática, pues hay diarrea, hipoxemia, hipercapnia, diaforesis, taquicardia, gasometría normal, hipertensión, hipotensión. En la actividad de reposo, pues el paciente tiene un patrón respiratorio ineficaz, hay taquipnea, disnea, uso de músculos accesorios, defiere también no haber podido dormir bien, ¿no? Entonces, pues vemos que también hay una alteración en la saturación de oxígeno de menos del 90%, disminución de la PAFI, que es un indicador para poder medir la cantidad de oxigenación del paciente, disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial de oxígeno, del aumento de la presión arterial de CO2, el pH se disminuye y se vuelve acidótico. Y hay muchos síntomas que podemos ir identificando. Está lo que es el dominio 6, autopercepción, rol, relaciones, pues técnicamente no tenemos mucho contacto con ellos. Hablando también ahorita de los otros dominios, del de sexualidad, que por el momento no hay tanta relevancia para abordar en esos pacientes. En la tolerancia al estrés, el paciente está angustiado, nervioso, temor por el ambiente hospitalario, tiene miedo a ser intubado. Los principios vitales, algunos sienten culpas por la enfermedad, porque no se cuidaron, porque hicieron caso omiso. En la seguridad protección, pues está lo que es la tos con abundante expectoración, patologías cargadas como EPOC, hipertermia también, temperatura corporal por arriba de los 38 grados. Y en el dominio 12 confort, pues
está el dolor abdominal, dolor torácico, cansancio, cefalea por la hipertensión o por la hipoxemia, la hipercapnia, la incomodidad por el área hospitalaria, prefieren dolores a veces abdominales arriba de EVA de 6. Entonces, como que hay varios signos y síntomas que nosotros podemos utilizar para el establecimiento de este proceso. Entonces, una vez que ya tenemos la recogida de datos y la interrogación del paciente de manera rápida, y hablo de manera rápida porque en el servicio de urgencias las cosas ocurren de manera muy, muy pronta, son inoportunos los pacientes que llegan a veces, pues ya podemos establecer y comenzar con la parte del diagnóstico, la planeación del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico nos damos cuenta que es un juicio clínico relacionado con una respuesta humana a las condiciones de salud y procesos de vida o vulnerabilidad de esa respuesta por parte del individuo, familia o grupo o comunidad. Entonces, sí, las enfermeras y los enfermeros también podemos diagnosticar. El diagnóstico no es exclusivo de la parte médica. Conforme han avanzado los años, hemos podido establecer esta metodología del proceso enfermero y el diagnóstico enfermero único basado en las respuestas humanas del paciente. Y es muy importante que al momento de planificar los cuidados, pues prioricemos diagnósticos. No es lo mismo atender un patrón respiratorio ineficaz a un dolor agudo, ¿no? ¿Qué es lo que pone en riesgo a la vida del paciente? Y es lo que vamos a hablar más adelante. Ahora, diferentes diagnósticos igual, en el dominio 1, las conductas de riesgo, en el dominio 2, el riesgo nivel de glucemia inestable, con un control relacionado con un control alterado de la glicemia, el exceso de volumen de líquidos relacionado con compromiso de los mecanismos reguladores para los pacientes con enfermedad renal, en el dominio 3, la diarrea relacionada con infección manifestado por el abdominal, el deterioro del intercambio de gases relacionado con cambios en la membrana alveolo-capilar. El dominio 4, también el paciente pudiera tener esta respuesta humana del insomnio relacionado con temor, no haber podido dormir en semanas de manera pues reconfortante. El patrón respiratorio ineficaz relacionado con hiperventilación o por la fatiga de los músculos accesorios, manifestado por disnea, taquipnea. La ansiedad, igual como respuesta humana relacionada con amenaza para el estado actual de salud. En el dominio 11, la limpieza ineficaz de las vías aéreas, presentan mucha secreción, no pueden ventilar bien y pues altera por lo pronto el patrón respiratorio. O la hipertermia relacionada con la infección, manifestada por la taquicardia y aumento de la temperatura corporal. También está el disconfort relacionado con sintomatología de la enfermedad y el dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos. Entonces, hay un montón de diagnósticos que nosotros podríamos decir cuál de todos estos elijo o incluso cuál de todos estos registro en mi hoja de enfermería. Pero es muy importante que al momento de establecer los diagnósticos, tener en cuenta que la enfermera debe ocuparse del diagnóstico a aquellas necesidades fisiológicas que estén afectadas y que supongan un riesgo para la vida. Entonces, tenemos que ser claros en observar al paciente para poder establecer un diagnóstico que sea realmente necesario o que sea realmente prioritario, que presente también un riesgo para la seguridad de las demás personas, una alteración del estado neurológico relacionado con la disminución del nivel de glicemia, las hipoglicemias que causan esta alteración, que implican riesgo de la seguridad de las demás personas. ¿Por qué? Porque tanto para el paciente se puede caer de la camilla o puede ser agresivo con el personal de salud. Que también extrañe un sufrimiento físico, psicológico, que provoca una considerable gasto de energía. El paciente que pues tenga mucha ansiedad o que tenga mucho dolor, pues es un gasto extra de energía, el paciente va a tener disminución de la fuerza, disminución del nivel de glicemia y también se tiene que atender. Que multiplique las dependencias y conduzca a una disfunción, que si se cae el paciente se fracture una pierna, un brazo, ya no pueda caminar, eso implicaría mayor tiempo de estancia intrahospitalaria o de necesidad de personal especializado para su atención. Que altere el confort, provoque sensaciones desagradables, el paciente que tiene mucha náusea, que tiene mucho vómito, también puede perder electrolitos, se puede desequilibrar, entonces también hay que atender todo esto. O que dificulte el funcionamiento afectivo, cognitivo, social. El paciente que no está bien emocionalmente tampoco va a querer participar en su recuperación o tratamiento. Entonces, hay que definir prioridades. Hay que preguntarnos siempre que establezcamos un diagnóstico, ¿cuál es el problema que necesita tratarse urgentemente? ¿Cuál es el problema que debe de prevenirse, mitigarse y resolverse rápidamente? ¿Cuál es el por el que se debe de pedir ayuda?
o hay algún problema que para su resolución se debe resolver otras con el que esté relacionado. Entonces, todo esto nos debemos de preguntar, ¿no? Estas preguntas son clave, pudieron haber otras, pero siempre tener en cuenta estas 4 preguntas que son las que pues establece la ANANDA para poder pues preguntarse cuáles serían los diagnósticos prioritarios. Ahora, aquí les pongo una lista de los diagnósticos como que más frecuentes que yo he identificado de manera personal en mi práctica en la atención del paciente. El deterioro de intercambio de gases, el patrón respiratorio ineficaz, la limpieza ineficaz de las vías aéreas, la hipertermia, el dolor agudo, la ansiedad, ¿no? Entonces, hablamos de que prioritariamente el paciente que llega al área de urgencias, pues para su estabilización tiene que estabilizarse el intercambio de gases. Al haber la hipoxemia, pues nosotros tenemos que, ya vamos a hablar un poco más de cómo. Entonces, si no establecemos esto primero, todo lo demás, o sea, si yo manejo la ansiedad del paciente, el paciente puede caer en paro por una hipoxemia. El dolor agudo, pues puede esperar un poco porque no es algo que ponga en riesgo su vida por el momento. La hipertermia, pues también la podemos solucionar tiempo después, pero no podríamos decir, la limpieza ineficaz de las vías aéreas, pues si tiene mucha excesiva cantidad de esputo, no mejora la oxigenación. Sin embargo, puede ser que tenga esa cantidad de esputo, puede ser que no, se aspira, pero nos damos cuenta que aún así con eso no es suficiente. Entonces puede ser el patrón respiratorio ineficaz, el paciente lo colocamos en posición semi-Fowler, pero nos damos cuenta de que aún así el paciente no mejora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Actuar con el intercambio de gases. ¿Cómo? Pues ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, hay que priorizar. Esa es la priorización que yo sugiero, que yo identifiqué. Sin embargo, pues cada quien, de acuerdo a las cualidades de su paciente, pues va a encontrar aquellas actuaciones o diagnósticos priorizados que considere elementales. Ahora, la planificación de los resultados. Los resultados, pues no estamos muy acostumbrados personal de enfermería o los desconocemos o no sabemos cómo emplearlos, ¿no? Entonces, los resultados es un estado, conducta, percepción de una persona, familia o comunidad que se mide a lo largo de un continuo en respuesta a una intervención o intervenciones enfermeras. Antes de realizar intervenciones debemos de establecer resultados. Hay que establecer metas de actuación para que mediante estas metas podamos definir las intervenciones o los cuidados que vamos a realizar. Estos resultados nos reflejan el estado, la conducta, la percepción de un paciente, cuidados, familia o comunidad, y no como pues, objetivos esperados, ¿no? O sea, nos reflejan cómo está el paciente en este momento y cómo pudiéramos visualizarlo tiempo después. Ahora, algunos resultados que nosotros podemos preguntarnos en el paciente que llega por coronavirus, que tenemos que tener en cuenta, pues está el nivel de fatiga, qué tan cansado llega, el estado respiratorio, si está alterado, si está gravemente comprometido, la permeabilidad de las vías aéreas, la posición, cómo le ayudamos a mejorar el patrón. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que ir revisando. Cómo está el choque séptico, si está gravemente comprometido, si no hay ningún compromiso, si está empezando el estado de choque, los signos vitales si están desviados fuera del rango normal, si están dentro de los valores normales, cómo termorregula el paciente. Entonces, hablar de los indicadores de cada resultado sería muy extenso. Creo que una plática entera se llevaría para hablar de indicadores. Sin embargo, pues aquí les dejo como que un resultado que pudiera ser de gran utilidad en aquellos pacientes con COVID, ¿no? Con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, en este caso. Los resultados, pues, están en el estado respiratorio, intercambio gaseoso. Entonces, vemos que se utiliza una escala de Likert, ¿no? Que en este caso, pues, está los indicadores de los valores de la gasometría arterial o del estado físico del paciente y su patrón respiratorio. Entonces, nosotros el paciente llega al área de urgencias y llega con una hipoxemia, desaturando ¿qué será? El 70, 60%. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta la coloración de la piel, si hay cianosis, si está grave, si está muy marcada, si lo podemos clasificar en grave, sustancial, moderado, si hay deterioro cognitivo por la hipocapnia, si hay disnea de reposo, disnea de esfuerzo, inquietud, o si una vez que tomemos la gasometría, pues vamos viendo los parámetros o los resultados que nos tiene para ver cómo está la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, cómo está el pH, si está acidótico, que por lo general la mayoría están acidóticos, y pues ahí vemos qué resultados queremos obtener y vamos pensando, para mejorar la presión arterial de oxígeno, pues hay que administrar
oxigenoterapia no invasiva, ¿no? Perdón, ventilación mecánica no invasiva con medios de dispositivos de bajo flujo, aumentando por la cánula nasal, la mascarilla con reservorio, que es con lo que contamos en el hospital, y ya si en un tiempo determinado no mejora ese patrón, pues ya pues, se decide platicar con el médico para la intubación pues orotraqueal, ¿no? Entonces ahí vamos a poder visualizar y proyectar qué es lo que queremos lograr para poder empezar con base a este resultado, poder empezar a planear las intervenciones pues pertinentes. Ahora, pasando a la parte de las intervenciones de enfermería, ¿qué es una intervención? Pues es todo tratamiento, conocimiento y juicio clínico que realiza una enfermera para favorecer el resultado esperado del paciente. Decíamos que para poder establecer intervenciones, perdón, hay que establecer un resultado que nos determine qué intervenciones vamos a poder realizar. Entonces, las intervenciones de enfermería incluyen tanto cuidados directos como indirectos dirigidos a la persona, familia y comunidad, como tratamientos puestos en marcha por profesionales de enfermería, médicos y otros proveedores de salud. Las directas, pues son las que nosotros realizamos directamente al paciente, ¿no? A través de la interacción con él mismo. Entonces puede ser la administración de una inyección, la administración de la oxigenoterapia, y las indirectas tienen que ver con el entorno, ¿no? Cómo disminuimos el estrés intrahospitalario, mejoramos la ansiedad, cómo trabajamos con el entorno del paciente y que este entorno sea menos nocivo para su estado de salud. También se mencionaba antes las intervenciones dependientes e interdependientes, ¿no? Entonces, no solamente el médico puede dar tratamiento, nosotros también damos tratamiento de enfermería. Aquellas intervenciones que dependen de la respuesta humana para poder ser aplicada y ejecutada por medio de intervenciones enfermeras. Y el tratamiento puesto en marcha por el médico, pues es una intervención realizada de acuerdo al diagnóstico que el médico ejerce, pero que debe ser, en este caso, pues una intervención puesta en marcha por el médico. Ellos pueden realizar sus intervenciones de manera independiente, ¿no? Que son la intubación orotraqueal. Sin embargo, hay indicaciones. Aquí dice, ¿no? Intervención iniciada en respuesta a un diagnóstico médico, pero llevada a cabo por la enfermera. En la intubación orotraqueal, pues el médico, pues él hace su intervención, pero nos tiene que dar esa indicación de administrar la sedación, la analgesia, la inducción para poder hacerlo, ¿no? Bueno, decíamos de las intervenciones, ¿no? Ahorita... ¿Llevaba mucho que se dejó de compartir o desde el inicio no se estaba compartiendo? Bueno, ya lo vamos a dejar, si no. Hace un rato, no te preocupes, continúa. Ok. Bien. Entonces, también algo que hay que tener en cuenta de estas... bueno, son las intervenciones que hacemos de manera independiente o las que no requieren de una indicación médica o las intervenciones que realiza el médico y que sí también requieren de una indicación médica, ¿no? Y dentro de las intervenciones y la clasificación está la parte de las actividades de enfermería, ¿no? Entonces, las actividades son aquellas acciones que hacemos y realizamos de manera, ¿cómo decirlo? Una intervención es como que la parte global, las actividades son las que nos sirven para poder ejecutar esa intervención, ¿no? Entonces aquí vemos el ejemplo para que quede un poco más claro. La intervención se llama oxigenoterapia y las diversas actividades que si también nos pusiéramos a hablar de las actividades, pues nos llevaría también mucho tiempo, ¿no? Entonces vemos que las actividades son aquellas acciones específicas para poder realizar la intervención. En el caso de la oxigenoterapia, pues está seleccionar el dispositivo, asegurarse, mantener la permeabilidad, administrar oxígeno de acuerdo a indicaciones, que pues en este caso de la oxigenoterapia también nosotros podemos valorarla, probar la disponibilidad de los equipos, funcionalidad, el saturómetro, todo eso, ¿no? Entonces es importante que también al momento de establecer una intervención tengamos descrito y conozcamos cómo se lleva y se ejecuta esa intervención, ¿no? Entonces, ¿qué actividades tenemos que realizar para poder llevar a cabo esa intervención y que sea realmente efectiva? Ahora, para poder seleccionar una intervención, habíamos mencionado que se deben de establecer los resultados que deseamos lograr en el paciente. ¿Qué resultados? Pues ya lo dijimos, ¿no? En este caso, un estado del intercambio gaseoso, hay que mejorarlo, hay que elevar la presión arterial de oxígeno, disminuir la presión de dióxido de carbono, disminuir el pH en conjunto con el médico, el tratamiento con bicarbonato, dependiendo.
cuáles son las características del diagnóstico, si es un diagnóstico de riesgo, si es un diagnóstico real, si es uno enfocado a la promoción de la salud. La intervención también está basada en investigación, entonces debemos de conocer cuáles son las bases de la intervención que estamos realizando, porque muchas veces se actúa por medio de la intuición, de la experiencia, pero realmente si no conocemos qué resultados tiene esa intervención, como investigadores, pues estamos actuando por actuar, ¿no? Y a veces no explotamos al 100% pues la capacidad de esa intervención, ¿no? Y nuestra capacidad como enfermeros. ¿Qué tanta factibilidad hay para realizar la intervención? No en todos los hospitales se cuenta con a veces mascarillas Venturi o dispositivos de alto flujo nasales para poder realizar intervenciones. Sin embargo, pero podemos adaptarnos a lo que nosotros tenemos en nuestra área de trabajo, qué tan fácil, de acuerdo a nuestras competencias, a nuestros conocimientos también, porque no podemos ejecutar una intervención si no está dentro de nuestros conocimientos. Una aceptación por el paciente muy importante. No todas las actividades, pues sí son prioritarias en la mayoría. A veces el paciente no quiere y hay que respetarlo, ¿no? Siempre respetando esta integridad. Y pues la capacidad, como mencionamos, si tenemos esta capacidad de adiestramiento y formación para poder ejecutarla. Ahora, las intervenciones que en el paciente con esta infección de COVID, pues principalmente habíamos mencionado que había la diarrea, pues se maneja la diarrea mediante la administración de medicamentos, la alimentación, en todo caso tiene que quedar en ayuno, el sondaje vesical, el cuidado del paciente encamado, alimentación por sonda, sondaje nasogástrico. O sea, hay muchísimas intervenciones que podemos realizar, ¿no? El baño en cama para disminuir el esfuerzo del paciente, la ayuda con los autocuidados, los cuidados post-mortem al final de la vida, si es que llegara a fallecer el paciente, el aseo bucal para pacientes con ventilación mecánica, la toma de muestras, ya sea gasometría arterial o gasometría venosa o tomas de muestra venosa, el manejo de líquidos y electrolitos, el manejo de los niveles de glucemia, si el paciente es de enfermedad renal crónica, tiene una terapia de sustitución de la función renal, pues la diálisis peritoneal, la analgesia, la sedación, la aspiración de las vías aéreas en paciente con ventilación mecánica o con dispositivos de alto flujo, el manejo de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva, la mejora de la tos, o sea, todas aquellas intervenciones tienen sus respectivas actividades que debemos de conocer y que si no conocemos las actividades, si no conocemos la fundamentación de estas actividades, estaremos a actuar sin realmente poder ver, o sea, sí podemos ver los progresos, pero no estaremos seguros de a dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, cada paciente requiere intervenciones independientes, pero si no conocemos hasta dónde puede llegar esa intervención o qué podemos lograr con esa intervención, estaremos caminando y actuando pues a la deriva, ¿no? Y a veces podría ser un poco contraproducente. ¿Qué otras intervenciones? Platicamos con unos compañeros, los que están en hospitalización, la vigilancia de la piel, la protección de prominencias óseas, con el uso de parches hidrocoloides, regulación de la temperatura, administración de hemoderivados, el cuidado del catéter venoso central, el manejo de la hipertensión arterial, el manejo del shock, en este caso shock séptico, la terapia intravenosa, el apoyo emocional, muy importante igual. Los pacientes tienen un patrón respiratorio ineficaz que se relaciona con una ansiedad y un miedo o un temor pues brutal, ¿no? Para ellos. Entonces, el hecho también de escucharlos pues sirve de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque los escuchas, se tranquilizan, se sienten escuchados, apoyados y van mejorando poco a poco el patrón respiratorio. Entonces, vemos que si los escuchamos y el paciente tiene un dispositivo de mascarilla a 10 litros por minuto y los escuchamos y los tranquilizamos y les enseñamos a respirar, vemos que podemos ir reduciendo poco a poco sin la necesidad de farmacoterapia para ayudar a mejorar el patrón respiratorio. Con el mismo manejo emocional, el paciente va mejorando el patrón respiratorio y se van disminuyendo también los niveles de oxígeno necesarios para aumentar la saturación de oxígeno. El cuidado de los drenajes, las estomas, los cambios de posición, vigilar los puntos de presión que pudieran generar úlceras y prolongar la estancia intrahospitalaria. Ahora, una vez que ya tenemos la valoración, diagnosticamos, establecimos resultados objetivos a futuro y establecimos intervenciones
a que sean pertinentes de acuerdo a la respuesta o al signo o síntoma que el paciente tiene, pues procedemos a la implementación, ¿no? La ejecución, esta parte es la ejecución de los cuidados, en donde no debemos de, pues, de dejar en vista una revaloración continua y una recogida de datos actuales del paciente. Cómo evolucionó el paciente de acuerdo a la administración de oxígeno, de acuerdo a la intubación orotraqueal, cómo se acopla el ventilador, todo eso lo tenemos que ir registrando y valorando. Es donde el momento donde realizamos las actividades para poder finalizar la intervención. Y muy importante también anotar los cuidados de enfermería, registrarlos en los registros clínicos de enfermería, porque si nosotros hacemos y no está registrado en la hoja de enfermería, es como si no hubiéramos hecho nada por si ocurriera algún problema legal o alguna averiguación o incluso para evidenciar ante el médico la actuación de como profesionales de enfermería. Entonces, es importante realizar el registro, ¿no? ¿Y cómo debemos de tener en cuenta pues, el registro del proceso de atención de enfermería? Pues no puse las hojas de registros clínicos porque estuve preguntando pues, en diferentes instituciones como el ISSSTE, el INSABI o el IMSS. Entonces, pero pues vemos que las similitudes pues, son las mismas, donde hay un apartado en donde se registran lo que son los signos y síntomas. Entonces vemos el paciente, muchas veces llega desorientado, otras veces está orientado, pues hay un estado neurológico íntrico, con palidez segmentaria, diaforético, cianótico, polipneico, disneico. Entonces es muy importante que en este apartado de signos y síntomas no registremos valores, porque para eso está el registro de los signos vitales o las hojas de control de signos vitales. ¿Por qué? Porque si no, de por sí el espacio es muy chiquito, si nos ponemos a poner valores, pues llenaríamos todo el espacio sin poder poner sintomatología, signos y síntomas o respuestas humanas pertinentes, ¿no? Ahora, en unas hojas de registro se platica de lo que es el problema interdependiente. Esto hoy en día pues está como que dejando de emplear, sin embargo lo puse para, pues en algunas instituciones que todavía lo siguen manejando, el problema interdependiente como una medida de evidenciar la actuación del problema clínico médico con la respuesta humana que el personal de enfermería puede identificar, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar como enfermeros una insuficiencia respiratoria hipoxémica que puede ser secundaria a una probable infección por SARS-CoV. Entonces, cuando llegan los pacientes, nosotros no sabemos si tienen COVID o no, ¿no? En el área de urgencias. ¿Por qué? Porque todavía se les va a tomar la muestra. En algunas ocasiones sí, pero en esta ocasión, pues es un paciente que llega, que no sabía que tenía COVID y pues llega por dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, esta insuficiencia respiratoria hipoxémica es secundaria a una probable infección por COVID y se manifiesta por hipoxia, taquicardia, cianosis y disnea, ¿no? Ahora sí, la respuesta humana que nosotros podemos identificar en este caso, pues es un deterioro del intercambio de gases relacionado con una membrana alveolo-capilar manifestada por diaforesis, hipoxemia, disnea, patrón respiratorio normal y taquicardia. O en su defecto, o como diagnóstico secundario, un patrón respiratorio ineficaz relacionado con fatiga de los músculos de la respiración, manifestado por taquipnea, aleteo nasal y uso de músculos accesorios para respirar. Entonces, es importante que al registrar el diagnóstico de enfermería, registremos el diagnóstico completo. A veces por desconocimiento solamente ponemos la etiqueta diagnóstica, pero no ponemos el conector relacionado con la etiología de la respuesta humana y los signos y síntomas que tiene y presenta el paciente. Si no hay todos estos elementos, no es un diagnóstico completo, entonces nuestro registro quedaría incompleto y pues podríamos meternos en problemas. También para hablar del diagnóstico de enfermedad tendría que ser otra plática porque pues sí hay muchos diferentes aspectos que abordar. Intervenciones de colaboración, aquellas intervenciones que se realizan en conjunto con el personal médico que necesitan de una indicación para poder realizarla, pues el cardiomonitoreo, la toma de gasometría, que eso puede ser también autónoma, pero normalmente ellos indican cuándo hacerla. La pronación en equipo igual, o sea, esto lo puede hacer el personal con base a su enfermería, con base a su criterio clínico, pero hay que hacerlo en equipo. La intubación orotraqueal, si hay un personal de enfermería que esté capacitado, pues podría hacerlo, pero la mayoría son los médicos urgenciólogos que están capacitados, anestesiólogos, cirujanos, dependiendo. La colocación de catéter venoso central igual es una intervención de colaboración. Y las intervenciones independientes, que debemos registrarlas con letra legible, letra clara, sin rayaduras y tachaduras, sin usar el famoso corrector que para poder, o
o a veces nos da miedo escribir de manera clara porque no sabemos qué poner o no se sabe qué es lo que se tiene que poner, ¿no? Entonces, como que aquí hay unos tips de qué es lo que se debe poner y escribir. Monitoreo de signos vitales, oxigenoterapia, conforme el estado de evolución del paciente, ¿no? Muy importante que también tenemos que registrar el horario de la intervención, ¿no? Si el paciente llega con una dificultad respiratoria a las 10 de la mañana y yo no le pongo el horario o le pongo un horario de 12 del día a la oxigenoterapia, entonces, y fallece el paciente, me van a decir, tu paciente falleció porque a las 12 le pusiste la oxigenoterapia y tú registraste que llegó a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, como que hay que ser también congruentes con el horario que ponemos y que sea el real de la aplicación de las intervenciones, ¿no? Entonces, si el paciente con esta primera parte no mejora, pues supongamos que 1 hora y media después empeora, pues se tiene que aspirar secreciones, se tiene que intubar al paciente, se maneja la sedación, se coloca sonda nasogástrica y eso ya va después. Entonces, de 10, 11:30 y pues también ya una vez que el paciente está ventilado, sedado, pues también hay que registrar a qué hora le movilizamos bien al paciente, lo dejamos bien, vigilamos los puntos de presión, qué cuidados al catéter le damos, de la zona nasogástrica, de la zona vesical. Entonces, anotar los horarios es muy importante. Todo esto lo podemos hacer de manera independiente sin que alguien nos esté diciendo que lo hagamos. Pero por eso necesitamos de bases de conocimientos sólidos para poder realizar todo esto. Respuesta y evolución, muy importante. Cómo queda el paciente si después de la oxigenoterapia de bajo flujo o la ventilación mecánica asistida, si continúa con estado respiratorio grave, en dado caso de que en ese momento se intuba, se tiene que registrar a qué hora se intuba, ¿no? Continúa con estado respiratorio grave, se procede a intubación traqueal a las 11. O mejora el patrón respiratorio con ventilación mecánica y sedación a tal hora, ¿no? Y disminuye la fiebre al final del turno y aumenta la saturación y la presión arterial de oxígeno a las 14 horas, ¿no? Entonces es importante ver cómo evolucionó nuestro paciente y si se cumplieron los objetivos y los resultados esperados. Observaciones, pues aquellas pendientes que hay, si la tomografía no se pudo realizar porque el paciente estaba inestable, si no se le ha tomado la PCR, la radiografía de control del catéter venoso central, qué fechas se instalaron los dispositivos invasivos, todo eso. Y pues muy importante también matrícula, nombre, iniciales del enfermero y qué categoría tiene, porque eso va a variar de las normas institucionales, porque me ha tocado ver registros que pues no tienen quién lo llenó y pues eso también podría ser muy grave, ¿no? Ahora la evaluación. En la evaluación pues es la parte que también tenemos registrada en la hoja de enfermería. ¿Qué tan precisos fueron nuestros diagnósticos? Si realmente pueden modificarse, cambiarse o ya presenta algún nuevo diagnóstico o respuesta humana que debamos de realizar. ¿Cuál fue la efectividad de nuestras intervenciones? ¿Se realizaron todas las actividades? ¿Cuál hizo falta? ¿Cuál puedo mejorar? ¿Se lograron los resultados que yo esperaba? Evaluación en cada parte del proceso es muy importante. Evaluar en el diagnóstico, en la intervención. Tenemos que estar evaluando constantemente. También en la evaluación hay que tomar en cuenta la satisfacción del paciente, si estuvo conforme con los cuidados ofrecidos o no, y anotar la evaluación en la hoja de registros, ¿no? Y ya para poder ir finalizando, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿todos los enfermeros podemos ejecutar el proceso de atención de enfermería? Sí. Todos podemos, pero necesitamos también capacitación, necesitamos adiestramiento, necesitamos experiencia, necesitamos formación, ¿no? Todos podemos, sí, sí podemos. Somos una profesión con un cuerpo propio de conocimientos. Tenemos bases anatómicas y fisiológicas, las conocemos, las tenemos, las debemos de dominar. Realizamos intervenciones de manera independiente, sí. Entonces ahí, como mencionamos, no nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos de conocer qué debemos de hacer y qué va a impactar en el paciente. ¿Tenemos criterio y juicio clínico? También, ¿no? Entonces valoramos, diagnosticamos, planificamos, todo eso tenemos la capacidad de realizarlo. ¿Y nuestras intervenciones impactan en el estado de salud del paciente? Claro que sí. Entonces sí podemos ser más para los demás, sí podemos tener este impacto en el tratamiento del paciente. Hoy en día se está reconociendo el trabajo de la enfermera. ¿Por qué? Porque somos los que estamos allá todo el tiempo y no nos cansamos de decirlo. Entonces tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrar nuestra capacidad de juicio, de análisis. Tenemos que demostrar nuestro interés también por la investigación en el cuidado. Tenemos muchas oportunidades para poder hacer investigación ahorita en los pacientes que tienen COVID.
de intervenciones aplicadas, la pronación, cómo son el cuidado de enfermería en la pronación, la efectividad de esta intervención, de la protección de las prominencias óseas, de la farmacoterapia, de la oxigenoterapia. Entonces, sí debemos de tenerlo en cuenta. Ahora, pues ya más para terminar, me gustaría terminar con esta parte, que Florence Nightingale, la pionera de la enfermería moderna, ¿no? Dice, la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Entonces, formación. Entonces, autoformación, actualización, retroalimentación entre nosotros mismos, compartir conocimientos, todo esto es necesario para que nuestra ciencia y nuestra profesión sea reconocida ante los demás. Está siendo reconocida, nos falta mucho por trabajar, sí, ya es reconocida, pero sin embargo debemos de creernos nosotros cuál es nuestra actuación. Entonces, Florence Nightingale lo dijo desde hace mucho tiempo, entonces ya pasó los 100 años, 200, 100 años que ella dijo para poder ver la enfermería, como se dice, tal y como ella la deseaba. Entonces, hoy es el momento para poder actuar, para poder mejorar nuestras intervenciones y explotarlas al máximo y ver que no solo somos hacedores, sino que somos pensadores, críticos, con formación y experiencia necesaria para mejorar la situación del paciente. Y pues, ahorita ya por mi parte, pues sería todo. No sé si, ahorita creo que hay la oportunidad de poder, si alguien tiene alguna sugerencia, algo que haya tenido, alguna experiencia, alguna duda, en el chat, pues aquí lo pueden escribir. Si alguien tiene alguna aportación que pueda hacer, alguna duda, pues la aclaramos y pues ya me van diciendo. Veo que pues a la maestra Marisela Lara, que es una de la cual ha aprendido mucho. Muchas gracias, maestra, por todo lo que me ha compartido y pues gracias a usted también estoy aquí, a la Universidad de Santander. También a Obed, que él fue un amigo que estuvo ahí estudiando en Mérida. Andrés, igual compañero del área que él me ayudó con las intervenciones. Aquí es un personal del Hospital General Regional, del área de hospitalización. Gracias. Gracias también tú por escuchar, Andrés. Virginia, mira. Creo que si no me equivoco es compañera de la facultad. Pues no sé si alguien tenga. Gracias por las felicitaciones, pero pues seguimos formándonos, ¿no? Para poder... Maestro, disculpe la efectividad que considera que tiene la implementación de las guías de práctica indican las intervenciones de la NIC. Bueno, la implementación de las guías en las intervenciones de la NIC. O sea, pues sí, hay muchas intervenciones que la NIC, pues, si lo adaptamos a nuestra realidad y a nuestro contexto en México y en el quehacer de la enfermería mexicana, hay intervenciones que pues todavía no hay profesionales capacitados y formados para realizar de manera autónoma. Entonces, pues tratan, yo he leído ahorita la guía del COVID en la atención del paciente en el proceso de un place que hacen para pacientes con COVID, sí se adapta y lo ajustan a las intervenciones que nosotros podemos realizar hasta este momento en México. Sin embargo, la NIC, pues, ¿cómo se dice? Tiene muchas intervenciones para adaptarse a varias partes del mundo. Entonces, sí hay varias cosas que podemos aplicar de la NIC, pero no todas. Pero yo creo que estamos eso es lo bonito de la estandarización del lenguaje, ¿no? Que la NIC tiene varias herramientas para poder comunicarnos y pueden ser empleadas. Si te sirven, toma las que puedas, y si no te sirven, pues allí están para el que sí las pueda emplear. Entonces, pues, eso pudiera comentarte. Dice, ¿cómo asume el enfermero o enfermera la ansiedad que genera el miedo de COVID frente a un sospechoso? Elite, Book, no sé quién sea, pero me refieres cómo asume el manejo de la ansiedad al paciente con COVID. ¿A esa intervención te refieres?
el manejo de la ansiedad, pues desde el simple hecho de escuchar al paciente y enseñarle a una respiración adecuada al mismo paciente, eso ayuda a mejorar el patrón respiratorio, a la expansión de los músculos, disminución del esfuerzo respiratorio y pues permite el intercambio gaseoso, la oxigenación. Entonces, no sé si a eso te refieres. ¿Cómo asume el enfermero o enfermera la ansiedad que genera el miedo por el COVID? Pues eso sería, ¿no? Escuchar al paciente que lleva con mucho miedo, principalmente, lleva con mucho, mediante mucho temor. También si nos referimos a la parte de su propia ansiedad, pues es resiliencia, ¿no? Yo platicaba con la epidemióloga del hospital que me hacía cómo me ha ido y me preguntaba, eh, no hay que descuidarnos, ciertamente, buscar apoyo entre nosotros mismos, apoyo psicológico, apoyo emocional o apoyo espiritual. Creo que cada uno va fortaleciendo la resiliencia de cada uno si está realmente interesado o necesitado en atenderse, porque es desgastante estar ahí atendiendo, hay muchas emociones en juego. Pero creo que depende de cada uno, ¿no? Hay muchas ahorita asociaciones que están ofreciendo atención en línea para los profesionales de la salud. De manera personal, yo acudí a ellas, estoy acudiendo a ellas, y me ha servido mucho para manejar el estrés, para poder pues, controlar toda esa situación que se salió de nuestras manos, pero que hoy en día pues ya es una fortaleza que tenemos como poder manejarlo. Manejo la respiración al momento del equipo de protección personal igual. Pasaba que había compañeros que le daban mucha ansiedad, entonces pues es como que ir hablando, haciendo redes fraternales entre nosotros. Es como que por mencionar algunas cosas que yo he aplicado y que pues sí me han funcionado. Y pues sí, hay, como dice la Comisión Permanente de Enfermería, tiene apoyos en línea, hay apps para el personal de salud, hay muchas redes de apoyo que podemos emplear y pues siempre tenemos que estar al pendiente no solo del paciente, sino de nuestro autocuidado, ¿no? Que si nosotros bien conocemos el autocuidado, entonces debemos de aplicarlo. Y pues, no sé si alguien tiene algo más que aportar, para no hacerlo más extenso. Gracias a todos. Yo agradezco, también vuelvo a reiterar el agradecimiento ante la universidad, a la maestra Marisela también, que por parte del Centro de Capacitación para Profesionales de Salud, pues se dan estas propuestas, diseño de talleres, igual como resultado. Espero también poder compartirles allá en el Hospital Regional un taller que estoy diseñando sobre la metodología del el proceso de atención de enfermería para profesionales de la salud. Entonces, para que conozcamos las bases y los fundamentos del proceso de atención de enfermería y podamos precisamente trabajar con pasantes, estudiantes o con nuestros mismos compañeros. Este taller pues también es parte de una evidencia de una unidad de aprendizaje de la maestría que estoy cursando en estos momentos. Entonces creo que pues hay mucho de dónde aportar, de mucho de dónde compartir y pues aquí estaremos para ustedes. Y cualquier duda que tengan, pues no duden en escribir y pues compartir igual con todos los demás. Pues gracias a todos por sus felicitaciones, por todas sus aportaciones y pues gracias, Joven. Y pues gracias, Janita, igual, por todas las felicitaciones, el apoyo, por estar aquí. Y pues nos estamos viendo hasta próxima sesión. Yo creo que pudiera haber otra sesión. Cuando habla un maestro